Nunca imaginé que la frase, "y si te dejan plantada en el altar", podría convertirse en mi peor pesadilla. Siempre pensé que era un chiste cruel, una exageración típica de películas para meter drama. Pero el día en que mi prometido desapareció sin dejar rastro, horas antes de nuestra boda, descubrí que la realidad puede ser más oscura que cualquier guión. Lo más extraño es que, incluso ahora, sigo sin saber qué parte fue más dolorosa: su ausencia o la confesión que trajo cuando por fin regresó. Recuerdo perfectamente la mañana de la boda. Todos corrían de un lado a otro, mi madre ajustando detalles florales, mis amigas repasando el maquillaje, mi hermana revisando los tiempos. Yo estaba nerviosa, sí, pero también feliz. Habíamos tenido nuestras peleas, nuestras dudas, pero ¿qué pareja no? Jamás habría imaginado que él era capaz de desaparecer así. Ni siquiera tuvo la decencia de enviar un mensaje. No hubo nota, llamada, señal, excusa. Simplemente no llegó. Las primeras horas fueron confusas. Pensamos que tal vez su traje tenía algún problema, que había un atasco, que su móvil se había quedado sin batería. Pero cada minuto que pasaba, cada llamada que iba directo al buzón, cada silencio inesperado, hacía que todo se sintiera más irreal. Mi familia intentó calmarme, pero podía ver en sus vidas que estaban tan asustados como yo. Incluso su madre, normalmente tan tranquila, empezó a llorar en silencio en un rincón, repitiendo una frase que en ese momento no entendí. Sabía que esto iba a pasar, lo sabía. A medida que pasaban las horas, la boda ya no era boda. Las flores se marchitaban, los invitados se marchaban, los camareros recogían sin preguntar. Y yo solo estaba allí, de pie, en un vestido blanco que de repente sentía que no me pertenecía. No sabía si llorar, gritar o arrancarme el velo. Era como si toda mi vida hubiese sido una broma que yo era la última en entender. Finalmente, alguien llamó a la policía. Yo no pude hacerlo. No tenía fuerza. Y tampoco tenía cabeza para procesar lo que significaba reportar a tu futuro esposo como desaparecido el mismo día de tu matrimonio. La policía hizo preguntas, muchas, demasiadas. Que cuándo lo había visto por última vez. Que si había mostrado comportamiento extraño. Que si discutimos. Que si había señales de que podría haberse ido por voluntad propia. Y cada una de esas preguntas se clavaba en mi pecho como una aguja. Porque por primera vez me di cuenta de algo perturbador. No lo conocía tan bien como creía. Los días siguientes fueron un infierno. No dormía, no comía, solo miraba el móvil esperando un mensaje, un audio, una señal. La ausencia se volvió más pesada que cualquier respuesta posible. Me visitaron amigos, familiares, incluso gente que solo había visto un par de veces. Todos con la misma cara de lástima. Todos con palabras vacías como ánimo, fuerza, lo encontrarás. Pero encontrarlo no era lo único que me aterraba. Me aterraba descubrir por qué se había ido. La policía revisó su trabajo, sus cuentas, sus últimos movimientos. No había nada fuera de lo normal. Su coche seguía en el garaje. Su ropa estaba en el armario. Su cartera en la cómoda. Era como si hubiese salido un momento y se hubiera desvanecido en el aire. Pero hubo un detalle que nadie pudo ignorar. Su pasaporte no estaba. Ahí empezó a dibujarse la idea más dolorosa de todas, que no estaba desaparecido, sino huyendo. El 10º día fue el peor. Habían pasado tantas noches sin respuesta que la policía empezó a reducir los recursos. Tal vez necesita espacio, dijeron. Tal vez está procesando algo. Como si eso justificara desaparecer sin explicaciones, dejando atrás a una novia vestida de blanco. Incluso mi familia empezó a insinuar que quizás era mejor olvidarlo. Pero yo no podía. No podía soltar a alguien que no me dio la oportunidad de entender. Y entonces, el día número 11, volvió. Regresó a casa como si nada. Llamó a la puerta a las 7 de la mañana, tranquilo, despeinado, con ojeras profundas y la ropa arrugada, pero ileso. Vivo, completo, real. Cuando abrí lo vi, casi me derrumbo. No sabía si abrazarlo, golpearlo o cerrar la puerta. Él no dijo nada al principio. Solo me miraba con unos ojos que parecían haber envejecido años en unos días. Yo estaba temblando. No sabía si del shock, del enfado o de la necesidad absurda de tenerlo cerca. Le pregunté dónde había estado. Le pregunté por qué se había ido. Le pregunté por qué me había hecho eso. Y él solo dijo una frase que me dejó sin aire. No podía casarme contigo sin decirte la verdad. Esa frase se quedó flotando entre nosotros como una sombra. Lo invité a entrar, aunque todo en mi interior me decía que no lo hiciera.
Pero necesitaba respuestas. Necesitaba entender. Él se sentó en el sofá como si llevara siglos sin hacerlo. Se frotó la cara, respiró hondo y añadió: necesitaba irme antes de que fuera demasiado tarde. Su voz quebrada me dio más miedo que su desaparición, porque supe que lo que iba a decirme no era una simple excusa. Era algo grande, algo que venía arrastrando desde antes de conocerme, algo que había intentado enterrar, pero que finalmente había regresado para destruirlo todo. Y entonces pronunció la frase que abriría una herida completamente nueva. He estado viviendo una vida que tú no conoces, y el día de la boda iba a alcanzarme. No supe qué responder. No supe qué sentir. Solo sabía que, fuera lo que fuera aquella confesión, iba a cambiarlo todo. Y todavía no tenía idea de lo peor. Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no iba a continuar. Yo estaba sentada frente a él, con las manos heladas, el corazón golpeando tan fuerte que parecía llenar la habitación. Quería que hablara, pero al mismo tiempo tenía miedo de escuchar lo que tuviera que decir. Porque cuando alguien huye el día de su boda y regresa con la frase, he estado viviendo una vida que no conoces, sabes que nada bueno viene detrás. Finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, cansados, como si llevara días sin dormir. Y entonces habló, sin rodeos. No desaparecí por miedo a compromiso, dijo, ni porque tuviera dudas sobre ti. Te juro que no. Te quiero más de lo que sé expresar. Pero hay cosas que he ocultado por tanto tiempo que ya no sabía cómo salir de ellas. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. No sabía si prepararme para una infidelidad, para una deuda, para algún delito. Mi mente saltaba de un escenario a otro sin poder detenerse. Pero negó con la cabeza, como si pudiera leer mis pensamientos. No es nada de eso, susurró. Ojalá fuera algo así de simple. Simple. Qué palabra tan insoportable cuando se trata de dolor. Hace años, continuó, tomé una decisión estúpida. Una decisión que no pensé que tendría consecuencias. Creí que podía controlarlo, que podía dejarlo atrás cuando quisiera. Pero no fue así. Y la persona con la que me metí no es alguien de quien puedas escapar tan fácilmente. Esa persona se clavó en mí como un pinchazo helado. ¿Quién? Pregunté. Tardó varios segundos en responder. Un hombre al que le debo más de lo que puedo pagar, dijo finalmente. Pero no dinero, sino silencio. Silencio. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco oscuro. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Cuando te conocí, continuó, ya estaba intentando salir de todo aquello. Tú fuiste como una señal de que podía empezar de cero, que podía tener una vida normal. Y durante un tiempo lo logré. Fingí que ya estaba fuera. Fingí que él no iba a volver a buscarme. Fingí que había escapado. Se rió, pero fue una risa triste, rota. Pero él nunca se olvida. Nunca deja a nadie atrás. Me incliné hacia él sin darme cuenta. ¿Quién es? Pregunté de nuevo, esta vez más firme. Alguien a quien ayudé cuando no debía, respondió. Pensé que era solo un favor. Un contacto. Una gestión. Algo insignificante. Pero lo que hice tenía implicaciones que yo no entendía. Y él se aseguró de que yo supiera que no iba a dejarme tranquilo. Mi estómago se retorció. ¿Qué implicaciones? Él tragó saliva. Accedí a información que no debía ver, confesó. Información sobre personas que él quería controlar. Yo pensé que solo estaba revisando datos, pero después entendí que eran vidas, historias, movimientos, y él me convirtió en parte de su red. Me quedé sin palabras. No entendía del todo lo que estaba diciendo, pero sonaba mucho más grande y oscuro que cualquier problema personal. Cuando te pedí que nos casáramos, añadió, fue el momento en el que él reapareció. Me dijo que no podía dejarme formar una familia, que yo le pertenecía hasta que él decidiera lo contrario. Me amenazó. No a mí, a ti. Sentí un frío helado recorrerme el cuerpo. La mañana de la boda, continuó con la voz rota, recibí un mensaje de él. No decía mucho, solo una frase. Si te casas hoy, ella paga el precio. Me quedé paralizada, inmóvil, como si alguien hubiera vaciado mi mente de golpe. Intenté llamarte, dijo, pero temblaba tanto que no podía sostener el teléfono. Quise ir a la policía, pero sabía que no tenía pruebas. No de las cosas que él hacía, no de lo que era capaz. No tenía forma de protegerte. Así que hice lo único que podía hacer para evitar que te hiciera daño, desaparecer, alejarte de él, alejarte de mí. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que yo pudiera detenerlas. Por eso me fui,
dijo finalmente. Para protegerte. Me tapé la boca con la mano. Quería sentir rabia, pero lo que sentía era miedo. Un miedo que no sabía si era por él, por mí o por lo que se escondía detrás de ese hombre misterioso que había manipulado su vida durante años. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Por qué volviste? Sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez. Porque él no quiere que te proteja más, susurró. Porque me dio un ultimátum. Porque quiere que te lo cuente todo, o que pierda algo más que mi libertad. Me aparté instintivamente. ¿Qué significa eso? Él se llevó las manos al rostro. Significa que ya no puedo ocultarte lo que hice, dijo con la voz quebrada. Ni a quién dejé entrar en mi vida, ni el peligro que nos rodea. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía. Pero antes de contarte lo peor, añadió, necesito que hagas algo por mí. Lo miré sin comprender. Necesito que no te asustes, continuó. Porque lo que voy a decirte ahora es algo que nadie debería escuchar jamás. Y entonces respiró hondo, como alguien a punto de confesar un crimen. El hombre que me obligó a desaparecer no solo me controla a mí. Me controla porque tiene algo que yo hice, algo que jamás debí tocar. Algo que podría destruir a mucha gente si él lo quisiera. Se detuvo. Y lo peor es que no es una persona desconocida. Tú ya lo has visto. 2 veces. Sentí como toda la sangre se me iba del cuerpo. Lo había visto. Yo, sin saber quién era realmente. Y ahí supe que mi prometido no había vuelto solo con una explicación. Había vuelto con un peligro que ya estaba dentro de mi vida sin que yo lo supiera. Cuando dijo que yo ya había visto al hombre que lo controlaba, sentí que el aire se volvía más espeso. Todo me quería negar lo que estaba escuchando, convencerme de que era imposible, de que él estaba exagerando, pero la mirada en sus ojos no me dejaba ninguna salida. Estaba diciendo la verdad. Una verdad que había llevado demasiado tiempo enterrada. ¿Cuándo lo vi? Pregunté con la voz temblorosa. Él tragó saliva, respiró hondo y finalmente respondió. La primera vez fue en aquel restaurante donde celebramos tu cumpleaños. Me quedé paralizada. Mi mente viajó de golpe a ese día. La cena, las risas, nuestras familias, el ambiente cálido y un hombre sentado solo en la barra, con traje oscuro y expresión seria. Recuerdo haberlo notado porque no parecía encajar con el ambiente festivo. Pero jamás imaginé que tenía relación alguna con mi vida. Estaba observándome, continuó él. Y yo me di cuenta. Por eso estuve tan tenso toda la noche. No era por la fiesta, no era porque hubiera discutido con mi madre ni porque estuviera cansado. Era por él. Porque me estaba recordando que nunca iba a dejarme en paz. De repente entendí cosas que antes habían pasado desapercibidas. Su insistencia en no quedarse mucho tiempo, su mirada inquieta hacia la barra, su silencio esa noche cuando me pregunté si todo estaba bien. No era estrés, era miedo. ¿Y la segunda vez? Pregunté con un hilo de voz. El día que elegimos el lugar de la boda, respondió sin dudar. El hombre que estaba sentado en la terraza, con el portátil. Ese, era él. Fingía trabajar, pero estaba vigilándome. Quería que supiera que estaba allí, que no tenía escapatoria. Cerré los ojos con fuerza. Recordaba perfectamente al hombre con el portátil. De hecho, había comentado lo extraño que me parecía que alguien estuviera trabajando en un sitio tan ruidoso. Y él, mi prometido, había cambiado de tema de inmediato. Había sido tan rápido que no le di importancia. Hasta ahora, ¿por qué me vigila a mí? Pregunté al borde de un ataque de pánico. No te vigila a ti, respondió él. Te utiliza para vigilarme a mí. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Durante años, explicó, él ha controlado a personas a través del miedo. Y cuando no es suficiente, lo hace a través de quienes más quieren. En mi caso, tú. Cuando supo que iba a casarme, entendió que por fin tenía una herramienta más fuerte que cualquier amenaza directa. Alguien a quien yo no estaría dispuesto a perder. Las lágrimas comenzaron a resbalarme sin que pudiera detenerlas. No era solo dolor. Era un miedo profundo. A lo desconocido. A lo invisible. A un enemigo que ya estaba demasiado cerca. No regresé para ponerte en peligro, dijo él rápidamente. Regresé porque tengo que contarte lo que hice. Porque él me ordenó que lo hiciera. Quiere que lo diga en voz alta. Quiere que cargue con ello. Quiere destruir todo lo que tengo, antes de destruirme a mí. Se inclinó hacia adelante y tomó mis manos. Su gesto era desesperado, como si se aferrara a mí para no derrumbarse. Hace 3 años, comenzó, yo trabajaba en una empresa tecnológica. Teníamos acceso a información muy sensible. No era ilegal, pero sí confidencial.
Gente importante, contratos, movimientos financieros. Datos que no deberían salir de allí. Yo lo escuchaba, sintiendo cada palabra como un latigazo directo al pecho. Él se me acercó fingiendo ser un consultor. Continuó. Alguien inofensivo. Me pidió ayuda con unos datos, solo por curiosidad profesional, dijo. Y yo, por ingenuidad, por ambición o por estupidez, no lo sé, accedí. Le entregué información que nunca debí compartir. ¿Qué tipo de información? Pregunté. Información que podía usarse para extorsionar, para obligar a personas a hacer lo que él quería. Nada violento, pero sí destructivo. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, intenté frenarlo. Quise cortar todo contacto. Pero era tarde. Él ya había copiado mi acceso. Podía entrar y salir del sistema cuando quisiera. Y lo peor, tenía pruebas de que había sido yo quien le abrió la puerta. Me tapé la boca con la mano. Sentí el corazón golpeando tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Si denunciaba, añadió, yo iría a prisión. Si huía, él usaría tus datos, tus fotos, tu familia. Tenía información tuya también. No sé cómo la consiguió. Quizá me vigiló desde antes de que yo me diera cuenta. Quizá todo esto empezó antes de conocerte. Esa idea me enfermó. Cuando anunciamos la boda, continuó, él me envió un mensaje. Solo decía, ¿ya elegiste cómo romperla? No supe qué significaba, pero era obvio que no me dejaría casarme. Y cuando se acercó el día, sus mensajes se intensificaron. Las últimas 48 horas antes de la boda fueron un infierno. Amenazas, advertencias, y finalmente, el mensaje de esa mañana. Sentó sus palabras una por una, como piedras que caían sobre mi pecho. Si te casas hoy, ella paga el precio. No pude contener el llanto. Él se acercó para abrazarme, pero yo me aparté. No era rechazo. Era shock. Necesitaba aire, distancia, algo que me permitiera comprender lo que estaba escuchando. ¿Qué quiere de ti? Pregunté finalmente. Él bajó la mirada. Quiere algo que yo no puedo darle, respondió. Quiere que vuelva a trabajar para él. Quiere que abra otra puerta. Que le consiga información más profunda. Datos que ni siquiera deberían existir. Y si no lo hago, dice que irá por ti. Sentí náuseas. Me levanté del sofá y caminé por la habitación como un animal acorralado. No sabía si gritar, si llorar, si huir. Entonces, dije con la voz quebrada, ¿tu solución fue desaparecer? Él levantó la vista. Mi solución fue alejarte para salvarte, respondió. Y cuando volví, fue porque me dio una orden. Me dijo que te lo contara todo, que dejara que la culpa se encargara del resto. Una idea me cruzó la mente como un relámpago oscuro. ¿Y si su plan no es castigarte, sino romperme a mí? Él abrió los ojos con horror. Por eso regresé, susurró. Para evitar exactamente eso. Pero sus palabras no me tranquilizaron. Me estremecí porque entendí algo que él no había dicho, pero que era inevitable. Yo ya estaba dentro del juego. Y él también. Y ese hombre, el hombre misterioso, el hombre que yo había visto sin saber quién era. Sabía exactamente dónde encontrarnos. Me quedé de pie frente a la ventana, incapaz de apartar la vista del vacío exterior. Sentía que si me movía, si respiraba demasiado rápido, si decía la palabra equivocada, algo terrible iba a suceder. Él seguía sentado en el sofá, derrotado, con las manos entrelazadas. Cada minuto que pasaba pesaba más que el anterior. Y entonces entendí que lo peor no era lo que me había contado, sino lo que aún no había dicho. Sentí que todavía había una pieza del rompecabezas que él estaba evitando, como si pronunciarla pudiera destruir lo poco que quedaba entre nosotros. Dime todo, dije finalmente, sin girarme. Hubo un silencio largo, doloroso, hasta que escuché su respiración agitarse ligeramente. Lo peor, dijo con voz quebrada, es que él no quiere solo tus datos ni mi silencio. Quiere algo más cruel. Quiere que tú me abandones. Quiere romperme desde el único lugar donde todavía soy humano. Sentí una mezcla de rabia y terror. Era escalofriante pensar que había una persona capaz de controlar tanto, de manipular desde las sombras, de usar a alguien que yo amaba como un peón en un juego retorcido. ¿Y por qué yo? Pregunté. ¿Por qué conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Él se puso de pie lentamente. Lo escuché caminar hacia mí, pero se detuvo a unos pasos, como si supiera que no debía tocarme aún. Porque sabe que tú eres lo único que me queda, respondió. ¿Y por qué? Tú estuviste más cerca de él de lo que crees. Me giré bruscamente. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?
Él respiró hondo, preparándose para decir lo que llevaba días o quizás años temiendo revelar. Él se acercó a ti sin que lo supieras, dijo. No físicamente, sino digitalmente. Tiene acceso a tus redes, a tus correos, a tus fotos. Cuando yo intenté alejarme de él, empezó a monitorear cada cosa que hacías tú. No para dañarte directamente, sino para demostrarme que podía, que sabía cuándo salías, cuándo llegabas, con quién hablabas, que buscabas en Internet. Y cuando anunciamos el compromiso, empezó a enviarme capturas tuyas. Sentí una náusea profunda, un vértigo que me hizo sujetar el borde de la mesa para no caer. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? Pregunté con la voz rota. Intenté protegerte, dijo desesperado. No quería asustarte. No quería que tu vida se convirtiera en un infierno como la mía. Ya lo hizo. Grité sin poder contenerme. Ya lo logró. ¿No ves que estoy viviendo un infierno ahora mismo? Él bajó la cabeza, derrotado. Y de pronto entendí que, aunque quería culparlo por todo, aunque deseaba gritarle hasta vaciarme, la verdadera oscuridad no venía de él. Venía de ese hombre desconocido que nos estaba manejando como marionetas. ¿Qué quiere ahora? Pregunté, con la voz ya más baja, casi un susurro. Él se acercó finalmente y me entregó su teléfono. Lee esto, dijo. En la pantalla había un mensaje. Un mensaje enviado esa misma madrugada. Una frase corta, pero tan inquietante que sentí que mi corazón dejaba de latir por un segundo. Ahora que ella sabe la verdad, elige, o vuelves a trabajar para mí, o ella desaparece como tú. Me llevé la mano al pecho. Era como si el mundo hubiera perdido sus colores. Él intentó tocarme, pero di un paso atrás. No voy a dejar que te toque, dijo con voz firme. Ni que te haga daño, ni que te use. Por eso volví. No para pedirte que vuelvas conmigo. No para recuperar la boda. Volví para enfrentar esto antes de que él pueda dar el siguiente paso. ¿Cómo? Pregunté sin poder creerlo. ¿Cómo piensas enfrentarte a alguien que controla todo? ¿Que sabe todo? ¿Que puede destruirte con un clic? Él apretó los puños. Porque no soy la misma persona que él manipuló hace 3 años, respondió. Y porque ya no tengo nada que perder, salvo a ti. Se hizo un silencio extraño. No era tenso, no era doloroso, era definitivo. Como cuando sabes que estás frente a una decisión que puede cambiar tu vida en un instante. Tengo un plan, añadió. Algo que estuve preparando estos días. Él cree que volví solo para confesarte la verdad, pero no sabe lo que realmente estuve haciendo. No sabe que contacté a gente que también cayó en sus redes. No sabe que hay más víctimas. Personas que nunca denuncian por miedo. Personas que desaparecen sin dejar rastro porque él las controla igual que a mí. Me quedé sin aliento. ¿Quieres decir qué? Empecé a preguntar. Él asintió. Vamos a exponerlo. No solo por nosotros. Por todos. Tengo pruebas, contactos, nombres, documentos. Y si actuamos rápido, antes de que él sospeche, podemos detenerlo. Pero necesito que decidas algo. Se acercó un paso más. Quiero ayudarte a salir de esto. Quiero que vivas. Que estés a salvo. Y para eso, tienes que irte. ¿Irme? Repetí. ¿A dónde? A un lugar donde no pueda encontrarte, dijo. Donde no pueda usar tus datos, tus movimientos, tus redes. Tengo todo preparado. Solo necesito que confíes en mí una última vez. Sentí que me faltaba el aire. Ese hombre me había dejado en el altar. Había desaparecido, había vuelto cargando un secreto mortal, y ahora me pedía que confiara en él para huir de un enemigo invisible. No quiero perderte otra vez, susurré. No quiero que nos separe más. Él sonrió con una tristeza que me rompió por dentro. No estamos separándonos, dijo. Estamos sobreviviendo. Y entonces añadió la frase que jamás olvidaré. Cuando todo termine, si ambos seguimos vivos, volveré a buscarte. Un escalofrío me recorrió. Era como vivir dentro de una película de suspenso, pero sin cámara, sin guión, sin finales seguros. ¿Cuándo debo irme? Pregunté. Él respiró hondo. Hoy. Ahora, antes de que se dé cuenta de que regresé para algo más que confesar. Sentí que mis piernas temblaban, pero también algo dentro de mí se encendió. Valentía o desesperación. A veces se parecen. Mientras preparaba lo mínimo para irme, vi su reflejo en la ventana, decidido, roto, pero fuerte, como si estuviera dispuesto a entregarlo todo. Cuando abrí la puerta para salir, él me tomó la mano por última vez. Esto no es el final, dijo.
Esto es el único camino que nos queda. Y aunque todo en mí gritaba miedo, supe que tenía razón. Salí. Me alejé sin mirar atrás. Y mientras caminaba hacia un futuro incierto, solo pude repetirme una pregunta. ¿Logrará escapar de ese hombre? ¿O el día que vuelva a buscarme será demasiado tarde?